Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día domingo 12 de septiembre del año en curso, en la misa se va a proclamar un extracto de la carta de Santiago. Su capítulo 2, verso 14 al 19, dice así: Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen, les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Palabra de Dios. Bueno, este texto es muy actual, ya que nos hablan de fe, ya que nos hablan de obras. ¿Cuáles son las obras? ¿Y cuál es la fe? Hoy la gente tiene fe. Y la gente dice, póngale fe, échele ganas, confíe en Dios. Pero esas personas no van a misa, esas personas no se confiesan, esas personas tienen hogares muy bonitos y tienen hijos estupendos y son honestos y trabajadores. Pero se pregunta uno cuando hablan de Dios, ¿de qué Dios hablan si no van a misa y no frecuentan los sacramentos? Esa es una excelente pregunta. Póngale fe, hermano, póngale fe. Es que usted debe creer. ¿En quién? ¿Y qué fe? ¿De qué fe me estás hablando? Y usted va a ir descubriendo que las personas que hablan de fe y que échele ganas y que crea, muchas de ellas, sin ser ningunos delincuentes, ninguna personas horribles, satánicas, muchas de ellas no profesan la fe cristiana católica. El libro de Santiago es un libro de la Iglesia Católica. Y el libro de Santiago nos enseña cuál es la fe y cuáles son las obras. Hay personas, por ejemplo los filántropos, que les gusta ayudar a la gente, pero nunca les habla de Dios. Entonces, esas personas, ¿qué están haciendo? Obras. ¿Pero tienen fe? No. Entonces, usted va descubriendo aquí que nuestra enseñanza católica enseña algo bien interesante. Obras y fe. Y la fe se muestra a través de las obras. Porque si usted tiene solamente obras y no tiene fe, ¿de qué estamos hablando? ¿O qué está haciendo usted? Estamos aquí hablando de fe y obras. Mire cómo empieza el texto. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿de qué le sirve? Si dice que tiene fe, pero no tiene obras, entonces esa persona, ¿qué fe tiene? Tiene una fe que no es cristiana católica. Confía en el yoga, cree en las cosas de la New Age, hace una realidad ecléctica, forma una realidad ecléctica donde agarra de todo un poquito y tiene su propia fe, pero no es la fe de la iglesia. ¿Acaso lo salvará esa fe? ¿Lo va a salvar esa fe? ¿Esa fe sin Cristo? Porque la fe con Cristo es la que lleva a hacer obras. ¿Y de qué obras estamos hablando? Hay unas obras de orden material, obras de misericordia materiales o corporales y obras de misericordia espirituales. Ambas. Por ejemplo, si usted ayuda a los enfermos y entonces usted los ayuda, ¿eso lo puede hacer un ateo o no? ¿O lo puede hacer un filántropo o no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al cristiano?
que la fe y las obras van juntas, no separadas. ¿Y de qué fe estamos hablando? Pues la fe en Cristo Jesús. Muchos exageran y dicen, pero si una persona que se está muriendo y que necesita que lo auxilien, que lo ayuden, usted le va a llegar a hablar del Evangelio. Mira, la Trinidad significa esto. Mira, te voy a explicar lo que significa la asunción de la Virgen María a los cielos. Eso es ridiculizar el Evangelio y no entender esta carta. Aquí lo que nos están enseñando es que si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, lo que va a hacer que nos mueva a obrar es Cristo Jesús. Si a usted lo mueve otra cosa, ¿qué lo mueve? Entonces por eso termina el texto aquí en el verso 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. O sea que si tú dices que tienes fe, pero no tienes obra, no te sirve. Y si tú dices que haces obras sin Dios, no te sirve. ¿Qué es lo que te va a servir? ¿Las obras solas? No. ¿Creer nomás? No. Entonces, ¿qué es lo que sirve en realidad? Las obras que son movidas por creer. Tantas personas que pueden hacer obras, pero muchas veces no están movidas por Dios, no están movidas por la fe, están movidas por otra razón. El que dirán, para que no vayan a decir, ya me comprometí, no me puedo echar para atrás. Todo el mundo está yendo a esa jornada, ¿no? Ya a esas marchas pro vida, pues tengo que ir. ¿Usted está haciendo una obra? Sí, pero ¿está motivado por la fe en Dios? No, está motivado por otras cosas. ¿Los filántropos hacen obras? Sí. ¿Por amor a la gente? Sí. ¿Por ayudar a la gente? Sí. ¿Qué los mueve? Su filantropía, el ser humano. Se apiadan del ser humano. Ven que sufre, que son pobres y realizan obras. O son filántropos porque de alguna manera se sienten bien ayudando. Se sienten útiles haciendo el bien. Pero en realidad, ¿qué los está moviendo a hacer esas obras? Dios, no. Nuestro cristianismo tiene que ser bien claro, que todo lo que nos motive a obrar el bien, a hacer buenas obras, sea por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, no por otras razones. Vamos a poner ejemplos muy domésticos, muy simples, muy caseros, ¿no? Como el jovencito que le dice a la mamá, mamá, voy a ir a la iglesia porque quiero meterme al grupo juvenil. Es una obra que quiero hacer porque creo que mi vida va a cambiar, creo que necesito de Dios, necesito crecer en fe, y en la parroquia pues están ofreciendo ese espacio para compartir, y yo creo que es maravilloso pues estar con los jóvenes, y ¿sí me entiendes, mami? Y la mamá ingenuamente le crea al muchachito de 17 años y le dice, vaya mijito, qué bueno, ay, se va a convertir mi niño. No crea, señora. ¿Qué motivó a ir al fulanito ese? No. A ese grupo juvenil, Carolina, una niña de ojos maravillosos que tiene 16 años. Carolina, no fue Dios. ¿Hizo una obra buena? Pues sí, se metió al grupo. Ahora empiezan los componedores de las cosas. Lo que pasa es que el Señor, a través de Carolina y sus ojos verdes, fue el motivo para acercar a ese muchacho a la iglesia, y allí se convirtió No, estoy buscando es la obra que hizo el muchacho. ¿Fue motivada por quién? Por Dios, por tener fe en Dios, porque habló de iglesia, porque habló de parroquia, porque habló de sacerdote, porque habló de grupo juvenil. ¿Eso fue lo que lo motivó? ¿Esa fe en Cristo Jesús? ¿Que se vive en la iglesia, con la iglesia? No, lo motivó una chica. ¿A usted qué lo motiva a hacer obras? Y entonces se le puede contestar aquí lo siguiente. ¿De qué le sirve? Si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? La fe que dice que tiene, si no tiene obras. ¿Qué es lo que lo salva a uno? Lo que hace que yo obre, y ese debe ser Cristo Jesús. Entonces la fe y las obras van de la manito.
Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni con qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense, aliméntense, sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. La fe en Cristo Jesús es la que hace que existan obras. Si usted realiza obras y Cristo no está ahí y no está movido por Cristo Jesús, usted es un filántropo, usted es un ateo que hace obras buenas, usted es una persona de un corazón noble, pero usted no tiene fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que lo va a salvar a usted? ¿La fe o las obras? ¿O lo salvará usted que por la fe usted obra? ¿Qué clase de fe tiene usted? Y sea bien consciente, porque hoy nos están hablando de que no importan los mandamientos, no importan las obras, no, porque al fin y al cabo pues, Jesús nos ama y Él es el que nos justifica. Hermano, yo creo que debemos recordar un poco esta carta de Santiago. Mi bendición, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.